Ahí sí. Bien, segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. Dice así la palabra del Señor. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, o Chipre, ¿verdad? Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Muy bien. Bien, este segundo viaje misionero del apóstol Pablo duró 2 años, desde el año 50 al 52 de nuestra era cristiana, ¿verdad? 2 años el apóstol Pablo entonces con Silas. Estuvieron fuera, ¿cierto?, de su tierra, de su iglesia, andando por distintos lugares, predicando el evangelio y confirmando también algunas iglesias, las cuales habían sido visitadas o que habían sido fundadas, ¿no es cierto?, en el primer viaje misionero. Fueron 3 años, perdón, había hecho 2, 3 años, ¿no es cierto? Y en este viaje fueron encomendados, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, y en esta oportunidad acompañado por Silas. Ahí en el mapa vemos, ustedes pueden seguir el mapa ahí, ojalá que lo puedan ver en la casa bien, ¿no es cierto?, que desde Antioquía recorrieron, dice, la Siria y la Cilicia. Eso queda un poco más abajo, ¿no es cierto?, ahí entre Damasco y el mar Mediterráneo, en esa región. Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, Antioquía, sigamos la línea roja, Pérgamo, Listra, Antioquía de Pisidia, y de ahí cruzar hasta Troas, Filipos, ¿verdad?, Tesalónica, Berea, Corinto, y atravesar allí hasta Éfeso. Y de Éfeso volvieron, ¿no es cierto?, hasta Palestina, hasta la Cesarea. Ya, ese fue este tremendo viaje misionero, este segundo viaje misionero que emprendió el apóstol Pablo con Silas. Hay varias situaciones que vivieron, ¿no es cierto?, así como en el primer viaje misionero, vivieron muchas situaciones hermosas, otras peligrosas, ¿verdad?, otras tristes, pero así también en este segundo viaje misionero fue un viaje lleno de situaciones, ¿no es cierto?, que fortalecieron la vida de Pablo y quienes les acompañaban, pero que también les pusieron a prueba, ¿no es cierto? Así que ese es más o menos, ¿no es cierto?, el itinerario que tuvieron cuando viajaron. Y algunas cosas importantes. Ahí en el número 1, ¿no es cierto?, que está reflejado en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, anduvieron la Siria y la Cilicia, dice. Y aquí se conforman 2 viajes misioneros. No era solo uno, sino que se conforman 2 viajes misioneros. Uno conformado por el apóstol Pablo con Silas, y el otro, Bernabé, ¿tomó a quién? ¿Con quién fue Bernabé en este segundo viaje misionero? Con Juan Marcos, ¿no es cierto? Porque Pablo no quiso llevarlo, definitivamente. ¿Ya? Esa fue la disputa, que ya lo vamos a ver después en detalle. Bien, después, si seguimos el cuadro número 2, ahí seguimos la línea, ¿no es cierto?, esa delgadita que hay, que pasa por Derbe y Listra, y esa flechita indica Listra. No sé si alcanzan a verlo ustedes, ¿ya? La flechita que indica Listra. Yo se la voy a mostrar acá. Ahí está Listra, ¿ya? Esa. Pablo viene de acá, de Antioquía, ahí. Cruza allá, Tarso,
verde, Listra. Y allí ocurre algo importante. ¿Qué es lo que ocurrió en Listra? ¿Qué ocurrió en Listra? Se encontraron con alguien ahí, conocieron a alguien en Listra. Porque cuando nosotros salimos, ¿no es cierto?, a otra ciudad, conocemos hermanos. Cuando vamos a los congresos, cuando vamos a las iglesias, conocemos hermanos, ¿no es cierto? Y a veces nos hacemos muy amigos de ciertos hermanos, ¿ya? ¿Qué pasó en Listra, según Hechos 16, del 1 al 5? Conocieron a este joven llamado Timoteo, ¿verdad? Ahí en Listra ocurrió eso. Ahí vivía Timoteo, ¿ya? En esa ciudad. Bien, después en el cuadrito número 3, ahí se atraviesa toda Frigia. Se atraviesa todo Frigia, ¿no es cierto? Pasando por Antioquía y llegando a Troas. Como dice ahí, atravesaron Frigia, Galacia, Misia y Troas. Y eso está relatado en el capítulo 16 de Hechos, del versículo 6 al 10. ¿Ya? Ahí se relata esa travesía. Y algo ocurrió allí. ¿Se acuerdan ustedes qué ocurrió allí? Ahí, como dice el título, dice el llamado a Macedonia. ¿A qué se refiere eso? El llamado de Macedonia, que ocurrió ahí, en Troas. A ver, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué pasó allí? ¿A qué se refiere donde dice el llamado de Macedonia? Ocurrió algo ahí, importante. Fíjense ustedes que en cada lugar por donde anduvo Pablo ocurrieron muchas cosas, pero ocurrieron cosas bien particulares y esas son las que estamos resumiendo aquí de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces aquí ocurrió el llamado de Macedonia. Y les voy a explicar brevemente por qué ocurre el llamado de Macedonia. A ver, ¿alguien puede leer Hechos 16, sí, bien digo, del 6 al 10? Amén. Bien fuerte. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Amén. Amén. Gracias. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en Troas entonces? ¿A qué se refiere este llamado de Macedonia? ¿Se encontró con alguien? Tuvo una visión, ¿no es cierto? El apóstol Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio, de un hombre de la región de Macedonia. Si ustedes se fijan ahí, Macedonia está al norte, en la parte norte de lo que hoy es Grecia. ¿Ya? A ver. No tengo cómo mostrarles en la casa, pero por lo menos lo voy a mostrar aquí. ¿Ya? Acá, por ejemplo. Todo esto es Grecia, ¿no es cierto? Todo esto es Grecia. Macedonia es toda la zona del norte de Grecia, toda esa zona. Y Pablo con Silas estaban aquí, en esta zona, y Pablo tenía la intención de predicar en toda esta zona de acá de arriba hasta Bitinia, ahí en Asia. Pablo quería ir hacia Asia, allá quería ir a predicar el Evangelio, ese era su norte. ¿Ok? Hasta hacia este sector. Todo esto quería predicar el apóstol Pablo. Ya, de Galacia hacia arriba, Bitinia, todo esto. Pero la visión que Dios le dio desde aquí de Troas era que un hombre de Macedonia es toda esta zona de acá, ¿no es cierto? Se le aparecía en ese sueño y decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que era un llamado del Señor, ¿ya? No a ir a Asia, sino que venir más bien a esta parte de Europa, un lugar nuevo, a predicar el Evangelio.
¿Ya? Y fue ahí entonces como atraviesan de Troas hasta Neápolis y Filipo. Y empiezan a recorrer esta zona, ¿verdad? Esta zona de acá. ¿Ya? Entonces, por eso que dice ahí en el cuadro 3, el llamado de Macedonia. Luego vamos al cuadro 4, ¿no es cierto? Que dice Samotracia, Neápolis y Filipos. Ahí relata Hechos 16, del 11 al 40, que hubo nuevos convertidos. Por eso que el Señor quería que Pablo fuera para allá. Había gente que tenía que escuchar el Evangelio en esa zona y que tenía que convertirse al Señor. Si Pablo hubiera ido a Asia, ¿no es cierto?, a Bitinia, no habría pasado eso, ¿verdad? Por eso que era necesario que Pablo y Silas fueran a Macedonia a predicar el Evangelio, y que este era un lugar totalmente nuevo del cual, ¿no es cierto?, habían andado. Ya en Troas estaban lejos, ¿no es cierto?, del primer viaje que habían andado. Pero Pablo quería ir hacia el norte, hacia el sector de Asia. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, le dijo, no, le dijo. Y no solamente eso, sino que, ¿se fijaron ustedes? Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Predicar dónde? A ver, ¿dónde? Leímos recién Hechos 16, 6 al 10. Por ahí por el versículo 9 y 10 debe decir. ¿Dónde le fue prohibido predicar? No, fue enviado a Macedonia, acuérdense. Se le apareció un varón macedonio diciéndole, ven y ayúdanos. Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Galacia. Fíjense ustedes que prácticamente en la parte, por así decirlo, norte de Asia, ¿ya? Del Asia Menor. Ahí es donde dice el joven Timoteo, en el cuadrito, abajito está Galacia, ¿lo alcanzan a ver? Galacia. Y arribita del cuadro 2, donde dice Listra y Hechos, dice Bitinia. Todo ese sector quería predicar Pablo, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Pablo quiso ir ahí, pero no pudo ir. El Espíritu Santo, ¿verdad?, le estorbó para ir donde en realidad no tenía que ir. Bien. Entonces... Pastor, ¿y eso por qué se sabe por qué prohibió? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Pablo fuera a Macedonia, hacia Europa, a predicar a esa zona y no para allá. ¿Por qué? No sabemos. Dios tenía en vista, ¿no es cierto?, este otro sector más que nada, más podríamos decir, hacia Europa, no hacia la parte norte de Asia. ¿Ya? Por eso que el Espíritu Santo le prohibió, ¿no es cierto?, y Dios le confirmó al apóstol Pablo a través de esta visión de este hombre macedonio que le aparecía y le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Y ahí Pablo entendió, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios no era que él fuera a Bitinia ni a Galacia, sino que fuera a Macedonia. ¿Ya? Bien. El 5, ya prácticamente en la zona que hoy contempla Grecia, Tesalónica y Berea, en Hechos 17 del 1 al 15, ahí dice, escudriñando las Escrituras, ¿ya? Porque Pablo llega especialmente aquí a la iglesia de Berea, y en Berea se encuentran con hermanos que eran muy preocupados del estudio de la palabra del Señor. No es que los demás fueran despreocupados, pero que estos hermanos sobresalían en eso, ¿ya? Y ellos simplemente no le creían solo al apóstol Pablo que decía, sino que corroboraban todo lo que Pablo decía con las Escrituras, ¿ya? O sea, y la palabra del Señor dice con respecto a los hermanos de Berea, y les dice que estos eran más nobles que otros, ¿ah? Así se refiere, más nobles, porque ellos se preocupaban, ¿no es cierto?, de que lo que escuchaban estuviera de acuerdo a las Escrituras. No se conformaban solamente con escuchar, sino que lo corroboraban ellos mismos, ¿ya? Y esa debe ser una característica nuestra también. No conformándonos lo que se nos enseña, lo que sea el pastor, el anciano, el predicador, el profesor o profesora de escuela dominical. No, nosotros mismos tenemos que, ¿verdad?, ser conocedores de la palabra del Señor.
tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Bueno, esto ocurrió ahí en Berea. Luego en el cuadro 6, cuando el apóstol Pablo llega ahí a la capital cultural, ¿no es cierto?, de la época, Atenas, donde estaba la cuna de la filosofía conocida hasta nuestros tiempos. Ahí llegó el apóstol Pablo. Imagínense ustedes, en Atenas, ni más ni menos que en Atenas, predicando el apóstol Pablo. Y como fue tan curioso lo que los filósofos escucharon de Pablo, ¿no es cierto?, que hablaba de un Dios nuevo, entonces fue tan curioso para ellos que lo invitaron a exponer al Areópago. El Areópago, ¿no es cierto?, era un lugar, ¿no es cierto?, muy antiguo en Grecia, ¿no es cierto?, que era como una sede de los reyes antiguamente, pero en esta época era un lugar donde se reunían los sabios para exponer distintos temas, porque a ellos les interesaba el conocimiento, ¿no? Tenían ese tiempo y tenían, ¿no es cierto?, ese pasatiempo, ¿no es cierto?, en el cual se ocupaban, conocer cosas nuevas. El conocimiento les interesaba mucho. Y allí llegó el apóstol Pablo entonces a exponer el Evangelio, ahí, a la cuna de la filosofía, ¿ya? Y en ese lugar fue cuando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, recorriendo las calles de Atenas, quedó espantado, ¿no es cierto?, con la idolatría. Ya había mucha idolatría en Atenas. Y a él se le ocurrió, ¿no es cierto?, esas ocurrencias que a veces nos iluminan la mente y que no podemos decir sino simplemente que son del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo le vino a mente y comenzó su predicación diciendo al Dios no conocido. Ese es el que yo les voy a hablar ahora, ¿ya? Porque los griegos tenían muchos dioses, ¿ya? Muchos, y había estampitas en una calle por donde andaba él, donde había agradecimiento a todos estos dioses, ¿ya? A todos. Y entre todas esas cosas, él vio, ¿no es cierto?, un escrito que decía al Dios no conocido. Y eso al apóstol Pablo le quedó grabado, y eso fue lo que Pablo usó, ¿no es cierto?, para dar su discurso en el Areópago, para exponer el Evangelio de Jesucristo. Y por eso que él comienza ese sermón, ¿no es cierto?, esa exposición ahí en Atenas, diciendo al Dios no conocido. Ese es el Dios que yo les voy a presentar ahora. Y eso trajo mucha curiosidad a todos los griegos, ¿no es cierto?, a todos los filósofos. Y empezaron a escucharlo, de verdad, a ver qué decía. Y Pablo expuso allí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de allí una travesía hasta Corinto. Y en Corinto, ¿no es cierto?, Pablo es encomendado o fortalecido por el Señor a hablar del Evangelio y no callar, no amedrentarse, ¿no es cierto?, por las amenazas, por el odio, por lo que pueda venirle, sino que el Señor le insta a hablar del Evangelio y no callar nunca. ¿Ya? Bueno, ese en gran medida, ¿no es cierto?, es lo que comprende este segundo viaje del apóstol Pablo. Por todos estos lugares anduvo. En realidad avanzó muchos kilómetros, ¿cierto? Atravesó, podríamos decir, todo lo que comprende hoy día Turquía. Esa zona donde dice Colosas, Atalía, Perge, Listra, Derbe, Frigia, todo eso hoy día pertenece a Turquía, ¿ya? Atraviesa toda Turquía, ¿no es cierto?, para llegar a Grecia y anda, camina, ¿no es cierto?, por todas estas distintas ciudades de Grecia hasta llegar allí al sur de Grecia para atravesar finalmente después a Éfeso. Y ahí ya emprender el regreso, ¿no es cierto?, a la tierra de Palestina, desde donde había salido. ¿Ya? Ese, a grandes rasgos, es el segundo viaje del apóstol Pablo con Silas. ¿Ya? Y que no olvidemos que ahí en Listra, entonces conocen a Timoteo, quien ahí se suma, ¿verdad?, a este segundo viaje misionero. Bien, partimos entonces del principio. Dos equipos misioneros. ¿Por qué? En Hechos 15:36 leemos lo siguiente. Dice:
Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están, para saber cómo están, ¿no es cierto? Hechos 15, 36. Bueno, después de algunos días, en realidad, entre el primer y el segundo viaje misionero pasaron 2 años. El primer viaje misionero se realizó entre el 47 y el 48, el año 47 y 48, ¿ya? Pablo estuvo con Bernabé, no olvidemos que ellos eran personas, digamos, que apoyaban mucho la obra en esa iglesia. Permanecieron en realidad esos 2 años ahí, el 59 y, el 49 y el 50. Y fue allí cuando ocurrió este altercado y donde se realizó el primer concilio, llamado el Concilio de Jerusalén. ¿Ya? ¿Por qué se realizó este primer concilio de Jerusalén? Concilio viene de la palabra conciliar, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo. Por eso es un concilio. ¿Y por qué era necesario que la iglesia se pusiera de acuerdo? Porque surgió una polémica. ¿Se acuerdan ustedes que surgió una polémica en ese tiempo en la iglesia? ¿Verdad? Que los judíos que se habían convertido al evangelio pensaban que a los gentiles se les tenía que circuncidar y se les tenía que pedir que guardaran la ley de Moisés, ¿verdad? Y eso fue lo que se discutió en este primer concilio, donde fue escuchado Pablo, ¿no es cierto?, y Bernabé, donde Pablo y Bernabé pusieron, ¿no es cierto?, la experiencia que tuvieron en este primer viaje misionero. Y aquí en este primer concilio, los apóstoles, ¿no es cierto?, y los ancianos reunidos allí, toman el acuerdo de no exigir a los gentiles que se circuncidaran ni que guardaran la ley de Moisés, sino que le encargan algunas cosas, ¿no es cierto?, nada más. Y fue enviada carta, el concilio envía cartas, ¿no es cierto?, a las iglesias para solicitar esto, para que los judíos no obligaran a los gentiles a circuncidarse, porque le estaban poniendo una carga realmente pesada, como dice Pablo ahí en uno de sus discursos, una carga tan pesada que ni siquiera ellos ni sus padres habían podido llevar. Entonces, ¿por qué iban a importunar a los gentiles con esta carga? ¿Verdad? Entonces, la iglesia toma esta decisión, ¿verdad?, y decide no cargar a los gentiles con que guardaran la ley de Moisés ni que se circuncidaran, ¿ya? Y una vez tomada esta decisión, el concilio entonces envía cartas a las distintas iglesias. Bueno, después de ese concilio, es lo que sigue aquí en Hechos 15, que acabamos de leer, versículo 36, donde dice: y después de algunos días, ¿ya? Después que todo esto se calmó y se aclaró, ¿no es cierto?, esta interrogante y esta disputa que surgió en la iglesia, entonces Pablo habló con Bernabé, ¿no es cierto? Imagínense ustedes esa conversación. Bernabé, ¿sabes qué? Ya han pasado 2 años y yo creo que es bueno que volvamos a las iglesias que visitamos en el primer viaje que hicimos, ¿eh?, para que confirmemos la fe de los hermanos, para que les llevemos alegría y nosotros también nos fortalezcamos, ¿ya? Bernabé estaba completamente de acuerdo. Y aquí, entonces, surgió, ¿verdad?, lo que nos relata la palabra del Señor, como dice, que al decidir visitar de nuevo las iglesias que se habían formado en el primer viaje, Bernabé quiso volver, pero llevando consigo a Juan Marcos, ¿ya? Bernabé le dijo a Pablo, seguramente le dijo: sí, me gusta la idea, ya vamos, pero llevemos a Juan Marcos, llevemos a Marcos. Y ahí se presentó el problema, ¿verdad? Porque Juan Marcos era primo de Bernabé, ¿ya? Y seguramente era muy querido, entonces por eso quería incluirlo. Bueno, Pablo no estuvo dispuesto, en realidad. Pablo se negó rotundamente a que Marcos, ¿no es cierto?, participara de este segundo viaje misionero. ¿Por qué? Porque sabemos que Marcos, ¿no es cierto?, había abandonado este viaje misionero en un comienzo casi, ¿no es cierto? No se adentró en Asia cuando fueron, sino que allí se devolvió. No sabemos por qué, ya hemos discutido eso, ¿no es cierto? Si por miedo, si porque echaba de menos a su familia, porque era muy joven, no sabemos por qué motivo,
Pero Marcos no acompañó y se devolvió. Y eso a Pablo le pareció mal. Y por eso que Pablo, ¿no es cierto?, decide por ningún motivo llegar a Marcos. Hay algunos que han analizado un poco la posición de Pablo. Y se cree, ¿no es cierto?, que creo yo que es una de las explicaciones más aceptables. Y que dice que Pablo, ¿por qué se niega rotundamente a esto? Porque un viaje misionero de esta envergadura, como la primera, ¿no es cierto?, necesitaba de ayuda también. Pablo y Bernabé no podían ir solos, necesitaban ayudantes. Y si el ayudante, ¿no es cierto?, lo deja solo a mitad de camino, entonces ¿qué significa? Que el viaje se le va a hacer más pesado, ¿ya? Va a tener que estar preocupado de más cosas. Entonces, por eso Pablo, debido a la experiencia, ¿no es cierto?, el primer viaje misionero, cuando Marcos volvió atrás, dijo, no, a este no lo llevo porque este nos va a dejar botado otra vez, y no. ¿Ya? Y ahí entonces se arman estos dos equipos misioneros, como dice allí. De este modo, Bernabé y Juan Marcos fueron hacia Chipre, atraviesan la isla de Chipre. Verdad que no está el mapa ahí, ¿ya? La isla de Chipre, ¿no es cierto?, que fue el primer destino de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. ¿Se acuerdan ustedes? Salen de Antioquía, atraviesan el mar y llegan a la isla de Chipre. Ahí. Bueno, ahí parte Bernabé con Juan Marcos. Y Pablo con Silas van hacia el norte, ¿no es cierto?, a recorrer Asia. Porque en la mente de Pablo estaba ir a Asia, ¿verdad? A la parte norte de Asia, Bitinia, ¿no es cierto?, Galacia, toda esa zona. Ahí era donde Pablo tenía pensado ir. Perdón, Bernabé y Marcos, y Pablo con Silas. Exacto. Yeah. Bernabé parte con su primo, ¿verdad? Juan Marcos. Y Pablo toma a Silas, ¿no es cierto?, como compañero. Bueno, ahí hay un comentario, ¿no es cierto?, que dice que con el tiempo el apóstol Pablo supo apreciar el trabajo de Juan Marcos y lo tuvo como un colaborador útil para el ministerio. Como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, lo analizamos cuando vimos el Evangelio de Marcos, analizamos eso y vimos cómo Pablo después, ¿no es cierto?, reconoce los talentos y los dones de Marcos, ¿no es cierto?, y agradece y lo recomienda a la iglesia, porque Marcos después fue muy útil para el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces ahí se muestra en la palabra del Señor esta reconciliación, ¿no es cierto?, entre Pablo y Marcos. Bueno, ahí aparece en Filemón, capítulo 1, 24, y segunda a Timoteo 4, 11, ¿no es cierto?, donde se refleja, ¿no es cierto?, esta reflexión de Pablo, ¿no es cierto?, y aceptación de parte de Pablo a Marcos. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo parte este viaje misionero? Parte con una disputa, y dice que no fue pequeño este altercado que hubo entre Pablo y Bernabé. Y creo que vale la pena que nosotros analicemos un poco también esto, un altercado entre dos líderes importantísimos en la iglesia de Antioquía. No olvidemos que había, cuando leímos en Hechos, ¿no es cierto?, cuando se describe la partida del primer viaje misionero, dice, el texto dice, había en Antioquía varones, ¿no es cierto?, profetas, evangelistas, ¿no es cierto?, ancianos, de entre los cuales estaban Bernabé y Pablo. O sea, Pablo y Bernabé eran líderes en la iglesia, ¿no es cierto?, de Antioquía. No eran cualquier hermano, no eran hermanos de banca nomás. Eran líderes reconocidos de la iglesia de Antioquía. Y este altercado que se provoca, ¿no es cierto?, entre ellos dos, dice que no fue menor. No especifica más la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que esto pasó a mayores, pero se solucionó, ¿no es cierto?, rápidamente, y se arman dos equipos misioneros. O sea, en ningún momento este altercado, ¿verdad?, que hubo entre Pablo y Bernabé bajó los ánimos de ninguno de los dos para emprender la obra del Señor. ¿Se fijan ustedes? ¿No? Ninguno de los dos. Porque podría decir, ya no voy a ni una parte. ¿Cómo, ¿qué decimos nosotros? Yo me molesto con un hermano, ¿y qué digo? Yo tiro la esponja. Listo, hasta aquí nomás llegué. Entonces, bueno, ni Pablo ni Bernabé perdieron, ¿no es cierto?, ese interés y ese entusiasmo
porque era un llamado de parte del Señor, ¿no es cierto?, a ir y predicar el Evangelio en lo más profundo del corazón de Pablo y de Bernabé. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí se arman estos dos equipos misioneros, ¿verdad? Uno hacia Chipre y el otro hacia el norte. Seguimos. Bueno, comenzando ya este viaje misionero, en Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3, dice, referente a Timoteo, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ya. Aquí hay algo bien que creo que merece, ¿no es cierto?, que podamos meditar en ello. Pablo conoce a un discípulo, ¿no es cierto?, aquí en Listra, donde había una iglesia, y había un discípulo muy fiel al Señor, un muchacho joven, que se llamaba Timoteo, que era de familia cristiana, excepto su padre, que no era un creyente, ¿no es cierto? Su padre era griego, su madre era hebrea, pero el papá era griego. No dice más la palabra del Señor, pero el hecho de que no fuera circuncidado, entonces nos puede dar luz, a lo mejor, de que su padre no se interesaba, ¿no es cierto?, en las cosas de Dios, ni en las cosas judaicas tampoco, ¿ya? Entonces, este niño había sido instruido primero, ¿no es cierto?, por su abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? Loida. ¿Y su madre? Eunice. ¿Ya? Y aquí yo veo abuelas, veo más que las abuelas aquí, ¿eh? Abuelas. Porque las abuelas dicen, no, sí, no es mi hijo y no tengo responsabilidad, pero sí, hay responsabilidades también con los nietos. Debe ser algo que llevamos en el corazón también, ¿no es cierto?, de que nuestros nietos conozcan al Señor. Y bisnietos, ¿no es cierto?, hasta que tengamos vida, ¿no es cierto?, hablar de la palabra del Señor a nuestros nietos, orar por ellos, hablar con nuestros hijos y decirle, pero hijo, hija, ¿qué está pasando contigo? ¿Ya? Tu hijo debe ir, ¿no es cierto?, a seguir las cosas del Señor, debe conocer el Evangelio. Y cuando son niños, motivarles, ¿no es cierto?, a que asistan a la escuela dominical, que crezcan, que corran por el templo, que hagan sus primeros amiguitos, que den sus primeros pasos. ¿Ya? Esa debe ser la motivación que deben tener los abuelos, así como la tenía esta abuela, ¿no es cierto? Primero, esta fe residía en la abuela y después en la madre, y fue traspasada a pesar de un padre, ¿no es cierto?, no creyente. Timoteo llegó a ser un joven discípulo fiel. También en nuestra iglesia hay muchos hermanos y hermanas que sus maridos, sus esposas, no son creyentes. Uno dice, qué difícil, ¿no es cierto?, es cuando un hermano o una hermana tiene un marido o una esposa no creyente. Pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Es posible, porque no olvidemos que la obra no la hacemos nosotros, hermano. El trabajo es del Señor. Es del Señor el trabajo. Nosotros tenemos que simplemente colaborar en esto y hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Precaver de que nuestros hijos sigan al Señor, de que el Evangelio, ¿no es cierto?, pueda llegar a sus corazones. Es Dios quien va a llevar el Evangelio al corazón, es verdad, pero nosotros debemos sembrar en nuestros hijos y en nuestros nietos con fe, creyendo que el Señor hará crecer esa plantita. Nosotros no podemos hacer más, pero sí es bastante lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Hablar y orar y dejar a Dios el resultado. Eso es lo que nos compete a nosotros. Cuando hacemos eso, entonces estamos haciendo bien el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y si no ve resultado, no importa, no se desmoralice, aunque yo sé, ¿verdad?, que cuando no vemos resultados, nuestra fe a veces se debilita, es verdad, porque somos seres humanos. Pero miremos al Señor, ¿ya? Hagamos lo que Dios nos manda y dejemos esos resultados, ¿no es cierto?, al Señor, y ayudemos y pidamos al Señor, ¿no es cierto?, que nos ayude a vivir una vida fortalecida y de fe.
y no perder la fe, ¿no es cierto?, y la confianza en el Señor de que en algún momento Dios hará su obra en el corazón de aquellos en los cuales nosotros hemos sembrado y estamos orando. Dios en algún momento va a hacer la obra. Pero tampoco puedo decir, no, si yo confío en el Señor, que el Señor va a tocar a mi nieto y va a tocar a mi hijo. Pero ¿qué está haciendo usted por eso? ¿Usted está hablándole del Evangelio? ¿Está haciendo algo o solo está orando? Amén. Debemos orar. Es Dios quien hace la obra. Pero también debemos actuar. ¿Cierto? No olvidemos lo que decía Santiago. La fe sin obra es muerta. Es muerta. Y Santiago decía, muéstrame tus obras por tu fe y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Eso significa que la fe de Cristo es una fe, ¿no es cierto?, que debe mover a nuestro corazón a servir a Dios, ¿verdad?, donde quiera que estemos. Entonces aquí tenemos este ejemplo de Timoteo, un joven, ¿no es cierto?, hijo de un padre que no era creyente, pero sin embargo llegó a ser un fiel discípulo que cuando Pablo lo conoció puso su mirada al tiro en él. Pablo tenía la mirada del Señor y por eso que reconoció en Timoteo un líder. Pablo ve a Timoteo y decide, ¿no es cierto?, llevarlo. Y Pablo hace algo aquí que lo vamos a discutir, no sé si alcanzamos ahora, pero hace algo aparentemente lo contrario de la decisión que había tomado el concilio. O sea, Pablo fue partícipe de ese concilio, ¿ya? Pablo fue testigo de las cartas que mandó el concilio a las iglesias para que a los gentiles no se les obligara a circuncidar, no se les obligara a guardar la ley de Moisés. Y Pablo, en Listra, lo primero que hace, toma a Timoteo y lo circuncida. Entonces muchos dicen, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se equivocó Pablo? Hizo lo contrario del acuerdo que había tomado el concilio. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Aparentemente desobedeció, ¿no es cierto?, las instrucciones del concilio de Jerusalén. Pero tenemos que analizarlo con cuidado esto y nos vamos a dar cuenta que no es una desobediencia al concilio de Jerusalén, sino que en realidad, como dice abajo, Pablo tomó esta medida por causa de los judíos. Porque Pablo vio en Timoteo un predicador. Y Pablo dijo, vamos a ir a distintos lugares donde hay judíos. Y si Timoteo, siendo hijo de madre judía, ¿no es cierto?, no está circuncidado, entonces no va a tener problemas, su palabra no va a ser creída, porque vamos donde judíos. Y por ese motivo Pablo le circuncidó, ¿verdad? Por ese motivo le circuncidó, simplemente porque todos sabían que Timoteo no había sido circuncidado, porque era de padre griego. Entonces eso iba a ser un tremendo problema para Timoteo cuando tuviera que predicar en las sinagogas. Y por eso Pablo lo toma y lo circuncida, porque Pablo ve a futuro, ¿no es cierto? Ve a Timoteo predicando en la sinagoga. Así lo vio cuando lo conoció, lo vio como un joven fiel al Señor y lo vio, ¿no es cierto?, con un potencial, que era un predicador. Y por eso que, por causa de la visión que Pablo tenía donde iban, entonces Pablo toma a Timoteo y lo circuncida para que no fuera un obstáculo, ¿no es cierto?, cuando Timoteo tuviera que predicar a los judíos.